Hola muchachos, ¿cómo le va? Espero que muy bien en compañía de sus familias, siguiendo las indicaciones que nos han dado desde el gobierno nacional. Estamos en plena curva ascendente en donde se detectan todos los infectados por COVID-19 y sabemos que van a ser muchos. Ya murió el primero aquí en Cali. Si seguimos las indicaciones, nosotros estaremos simplemente viendo cómo pasa esto y esperando a que esta curva descienda. Como nuestro deber es continuar con el proceso, pues lógicamente hemos diseñado estrategias de todo tipo. En este caso, voy a darles la clase virtual como ustedes están acostumbradas a recibirlo, y si quieren pueden tomar apuntes en este enlace de YouTube en donde me están viendo. Pues bien, hoy vamos a hablar de los ecosistemas. Los ecosistemas, como ya lo saben desde primaria y hasta en sexto lo vieron, son sitios de la naturaleza en donde se relacionan dos elementos: el medio abiótico y el medio biótico. Hoy en día se llama biotopo y biocenosis, pero es la misma situación. Lo que pasa es que es un poco más trabajadito. Como lo podemos apreciar aquí, el ecosistema tiene dos tipos de componentes. El biotopo, si lo vemos aquí, constituye lo que antes conocían ustedes como factores abióticos. Son todos aquellos elementos que en un momento determinado, o mejor factores, que en un momento determinado determinan o hacen posible la vida en un ecosistema. El sol, o sea, la luz solar, la lluvia, el agua, el suelo, la temperatura, las radiaciones, en fin, todos estos elementos que hacen posible la vida. Mientras que la biocenosis será todos aquellos seres vivos y la forma como ellos se relacionan entre sí, para que la energía fluya interminablemente de uno a otro. Cuando unimos estos dos elementos, encontramos lo que es un ecosistema. En términos sencillos, entonces, en ese ecosistema vamos a encontrar relaciones de dos tipos: relaciones interespecíficas y, por supuesto, relaciones intraespecíficas. Estoy hablando de la biocenosis. Entre las relaciones interespecíficas tenemos tres fundamentales, que son la simbiosis, la competencia y la depredación. Inter quiere decir entre individuos de la misma especie. Perdón, entre individuos de diferente especie. Inter. E intra es de la misma especie. Ya las vamos a ver. Pues bien, aquí la simbiosis, la competencia y la depredación. En la simbiosis encontramos tres casos fundamentales: el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Como lo podemos ver ahí, en el mutualismo ambas partes se benefician. En el comensalismo una se beneficia mientras a la otra ni le va ni le viene. Y en el parasitismo uno se beneficia y el otro se perjudica. El mutualismo puede ser de dos tipos: facultativo u obligatorio. En el facultativo, las dos especies se pueden beneficiar mutuamente, pero en cualquier momento pueden prescindir de ese beneficio. Un pájaro garrapatero y una vaca, se puede ir el pájaro para otra vaca sin ningún problema. El obligatorio, las poblaciones evolucionan de tal manera que no pueden vivir separadas, como los líquenes, por ejemplo, o los corales. Los líquenes son asociaciones entre hongos y algas, y lógicamente ustedes saben que una vez que se presenta la conjugación ya no se pueden separar. Mientras que los corales pues son agrupaciones de animales que hacen una estructura muy bonita, por cierto. Ahora bien, en el comensalismo, cuando una especie se beneficia y a la otra ni le va ni le viene, por ejemplo, una orquídea con un árbol, como dice ahí, pues la orquídea es una planta epífita, quiere decir que vive encima de otras sin causarle daño, buscando la luz. Y esta simple y sencillamente se beneficia porque se ubica en las ramas altas, mientras que básicamente el árbol ni le va ni le viene, que la orquídea está ahí. Pasaría lo mismo de pronto con algunos otros ejemplos que más adelante veremos. El parasitismo, el comensalismo, entonces puede darse por foresis, por inquilinismo o por metabiosis. La foresis, cuando uno es usado por el otro para transporte. En el caso de la rémora y el tiburón, ellas se le pegan con una ventosa simplemente para viajar con él todo lo que pueden. ¿Listo? En el inquilinismo, cuando un segundo huésped se hospeda dentro del primero.
el loro oreje amarillo que hace sus nidos en la palma de cera. O la metabiosis cuando el segundo organismo usa al primero o algo del primero. El cangrejo ermitaño usa las conchas, lógicamente, de los caracoles para usarlas como coraza de protección. Pues bien, en un momento determinado, en este caso, sí, en el comensalismo, una especie se beneficia mientras que la otra no es perjudicada ni beneficiada. Lo que no sucede, por ejemplo, en el parasitismo, en donde el parásito se beneficia y el huésped se perjudica, como nos está pasando ahora con el COVID-2019. ¿Sí? Recuerden que este virus es un parásito y nosotros somos su huésped definitivo. Y ahí nos perjudicamos. De hecho, por eso es la cantidad de muertes en el mundo. Bien, entonces ahora pasemos a la competencia. Se da cuando dos o más individuos usan los mismos recursos. Hienas y leones, leopardos y chitas. Es decir, cuando comparten un mismo hábitat y necesitan los mismos espacios de caza, los cotos de caza y demás. O de pronto dentro de la misma especie, durante las etapas de reproducción, los machos pueden hacer competencia, ¿no? La depredación. Una especie depredadora caza y la otra es la presa. Ahí lo vemos prácticamente en las cadenas alimenticias. Los consumidores primarios siempre son herbívoros, pero los secundarios y los terciarios por lo general son carnívoros. Entonces, quien se alimenta es el carnívoro y del que se alimentan es el herbívoro. Por lo tanto, el depredador es el tigre y la presa es la gacela. Ahora miremos los ejemplos. El mutualismo. ¿Se acuerdan de Nemo? Nemo vivía en una anémona. Ahí está. ¿Sí? Esta anémona tiene células urticantes, cualquier otro pez que vaya a vivir ahí, baila, porque empieza a envenenarlo, mientras que él es inmune al veneno y cuando él come, simple y sencillamente, los restos de comida caen en la anémona. Miren, por ejemplo, aquí está la metabiosis, ¿se acuerdan? Cuando el cangrejo, mírenlo aquí, no solamente tiene la concha de un caracol que ha dejado su crecimiento, sino que además tiene anémonas anexas al caracol. Tiene doble protección física, una coraza, y química, la anémona con sus células urticantes. Ahí cualquier depredador, pulpo o algo, le queda muy difícil sacar el cangrejo de allá. Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, los peces desparasitadores. Aquí ya hay un mutualismo como tal. Ambos se benefician, pero estos peces se pueden ir para otro lado, o sea que ese es facultativo, no obligatorio. Ahí los tenemos. Por aquí, por ejemplo, tenemos también, ahí le está haciendo la profilaxis al cocodrilo, y como lo vemos ahí, pues el cocodrilo no va a cerrar la boca para nada, porque él le quita los restos de carne, es como su palillo dental. Pero igual el pajarito se puede ir para otra mandíbula de cocodrilo, o sea que este tampoco es obligatorio, o tampoco el garrapatero, en este chigüiro. Aquí tenemos el mutualismo de los agentes polinizantes, ¿sí? Esto es los nectívoros, ¿no? Cuando las plantas proveen de néctar y ellos, pues lógicamente se llevan el polen para la polinización cruzada. Entonces, como lo ven, todas son formas de relaciones interespecíficas. Miremos aquí las relaciones interespecíficas, acá están, ¿sí? Ocurren entre organismos de diferentes especies. Aquí está el comensal, ya lo vimos. El inquilinismo, ya lo vimos, ¿sí? Aquí está el parasitismo. Miren, por ejemplo, como este parásito, este hongo, está atacando una planta. Aquí está la depredación, aquí está la presa y el depredador. Entonces, básicamente, el inquilinismo, pues cuando vivimos en una parte del otro, ¿no? Ahora las intraespecíficas, pues son aquellas que ocurren entre la misma especie, en este caso una familia de guepardos o chitas, pues básicamente con qué fines se reúnen, con el fines cooperativos o con el fines de competencia durante el celo. Miremos la cooperación primero. Existen varios tipos, la colonia o los coloniales, los familiares, las gregarias y las estatales. Las coloniales se presentan estrecha colaboración e incluso cesión de la individualidad. Por ejemplo, los corales, como les decía ahora, que es una simbiosis obligatoria. Prácticamente allí se cede la individualidad y es un solo organismo formado. En las familiares, relaciones de parentesco regulan los factores de cuidado-aprendizaje.
Por ejemplo, las aves, las guacamayas, ustedes saben que viajan siempre en parvadas y siempre, por ejemplo, las guacamayas o los loros son monógamos y cuando viajan en tríos o en cuartetos es porque es toda la familia, hay una relación de parentesco. Las gregarias, pues puede no existir relación de parentesco, suelen ser transitorias para garantizar el éxito en los procesos de inmigración, orientación, las aves migratorias. Cuando usted ven unos gansos, lógicamente eso es una asociación gregaria y se van reemplazando para cortar el viento de una mejor manera. Y las estatales, en este caso, serían distintas categorías sociales con jerarquías, como pasa con los insectos, hormigas u abejas. Pues bien, en el caso de la competencia, en una misma especie puede ser por supervivencia, reproducción o dominancia. Cuando estos cachorros crezcan, estarán expulsando, si es una hembra, a la madre, o si es un macho, al padre, porque necesitan apoderarse de la manada, como pasa con leones y demás depredadores. Aquí están las relaciones intraespecíficas, por favor, cierren sus ojitos, esto no lo pueden ver. Aquí estamos, la reproducción, ¿sí? Aquí estamos, el efecto de masa, por ejemplo, para despistar a los depredadores, la división del trabajo, esto se ve en las estatales, la competencia, aquí está el mono aullador, el Vibrejotus obreatus del Amazonas, en este fue que Patarroyo hizo la vacuna, que entre otras cosas no sirvió mucho. Ahí está aullando, ¿no? El que más aúlla es el que llama la hembra. Y lógicamente las de defensa o protección cuando estamos alimentando y defendiendo a los críos. Aquí tenemos otras. Asociación colonial, se pierde la individualidad. Asociación gregaria, ahí están los gansos en el vuelo. Asociación social o estatal, los insectos que forman colmenas o colonias. Y por supuesto la asociación familiar, que más que un matriarcado de una manada de elefantes. Miremosla desde este contexto. Las relaciones intraespecíficas de familia serían monogamias, como en el caso de los lobos, las guacamayas, los loros. Estatales serían los insectos, gregarias serían las aves. Lógicamente aquí volvemos a hablar de las monogámicas, o sea, las de familia. Ahora miremos cómo es que estas relaciones benefician o perjudican. Aquí están las relaciones de mutuo beneficio, tanto un individuo como el otro se benefician, y aquí están las de beneficio y no me va ni me viene. El mutualismo y la protocooperación sí son relaciones en donde ambos se benefician. Ya vimos que el mutualismo, el alga y el hongo forman un líquen, ese es obligatorio, pero también el pájaro garrapatero sigue siendo un mutualismo y ese es facultativo. En el caso de la protocooperación, pues básicamente se benefician, pero pueden vivir separadas. El cangrejo ermitaño y la anémona, como lo vimos en la foto. Ahora, yo me beneficio y el otro ni se perjudica ni se beneficia. Comensalismo, un ser que come las obras de otros, ¿sí? Como lo vimos ahora con el pajarito, haciéndole la profilaxia al caimán, o tantos ejemplos que pueden haber. La rémora y el tiburón, ¿sí? Comen las obras de los dientes. La foresis, un ser usa a otro como transporte, por ejemplo, todos esos conchitas que se le pegan a las ballenas, los usan como transporte. La tanatocresis, uno vive en el cadáver de otro, ahí estaban el cangrejo ermitaño y el caracol. De hecho, muchas veces no es el cadáver, el caracol crece y cambia de concha, y entonces esa concha queda vacía y el cangrejo la usa. Y el inquilinismo, pues uno vive alojado dentro del otro, ahí están las plantas epífitas como las orquídeas o las bromelias y los árboles. Relaciones de beneficio y perjuicio, el parasitismo, el virus y nosotros, la depredación, el depredador y la presa. Relaciones de perjuicio y no me va ni me viene, amensalismo, una especie causa daño a otra, ojo, sin siquiera recibir un beneficio y sin darse cuenta. Ejemplo, el penicillium y las bacterias. Los hongos, cuando crecen, en este caso el Penicillium notatum o el Penicillium crisogenum, esos honguitos de los cuales se extrajo la penicilina, ¿sí? Estos honguitos cuando crecen, y cualquier hongo cuando crece, exuda unas enzimas líticas que prácticamente cambian el medio, lo acidifican tanto que matan todo lo que hay alrededor. Están matando todos los organismos alrededor, tanto vegetales como animales, sin siquiera darse cuenta y sin beneficiarse.
de perjuicio, pues la competencia, cuando dos especies se enfrentan por el mismo nicho ecológico, un ñu y una cebra, entonces ahí se van a perjudicar, puesto que están compitiendo por un espacio muy reducido de alimentación. La ley de la conservación de la energía nos dice que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico permanece constante. Prácticamente dicha energía puede transformarse, y de hecho eso es lo que pasa en las relaciones interespecíficas. Se forman cadenas y redes tróficas que lógicamente permitan que en un momento determinado esta energía se conserve en un ecosistema. Miremoslo, aquí está. Toda la energía que llega a los ecosistemas proviene del Sol, pero no regresa a él. Sufre transformaciones cuando pasa de un nivel trófico al siguiente. Por ejemplo, llega a los productores, en este caso las plantas, por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Y allí las plantas elaboran, durante su proceso, sustancias nutritivas. En el caso de la glucosa, C6H12O6, básicamente que acumulan en sus hojas, flores, frutos, tallos, en fin, que luego son aprovechadas por los consumidores primarios, o sea, por los herbívoros, ¿sí? No solamente los que comen hierbas, todos los que se alimentan de plantas. Hablemoslo en términos más amplios. Fitófagos, en latín fitos, ¿sí? Es planta, fagos, alimentarse de. Entonces, entre los fitófagos, los más conocidos son los herbívoros, los que comen hierba, como la cebra, la gacela, el caballo y todo lo demás. Pero también hay frugívoros, que se alimentan exclusivamente de frutos, ¿sí? También hay xilófagos, como el comején, que se alimenta de madera. Hay rizófagos, como este feíto que anda, el topo, que se alimenta de raíces, ¿sí? Hay granívoros que se alimentan de granos, y así sucesivamente. Entonces, todos estos son consumidores primarios. La energía que estaba en la planta de la cual se alimentó, o en la porción de la planta, ahora está en el consumidor, y luego el depredador, o sea, el consumidor secundario, sí ingiere en la cadena alimenticia al primario. Ahora la energía pasa a este, y luego al terciario, y por último, cuando mueren, los descomponedores reintegran al suelo las sales minerales y parte de la energía. Esta energía que llegó plena aquí no va a ser la misma que pasa de aquí para acá, como lo veremos más adelante. Se va perdiendo en la medida en que se sube de un nivel trófico a otro. Aquí la tenemos, básicamente, cómo es que la energía solar entra mediante la fotosíntesis y pasa de un ser vivo a otro, de uno de los eslabones, y se pierde alguna parte de ella en forma de calor. Aquí hay energía lumínica, energía química, y esta es la energía calórica. Como lo ven, mucha de la energía que llega se pierde en forma de calor. Y aquí, para terminar, tenemos cómo fluye la energía a través de los ecosistemas. Miren que esto es la energía disipada, lo que está en verde, y esto es la energía retenida. O sea que los productores de toda la energía retienen esta y utilizan esta para sus procesos. Luego, los consumidores primarios retienen una porción de la que tuvieron y la otra la pasan, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que quienes menos obtienen energía son los terciarios. Por lo tanto, deben comer más. Espero que esta clase haya sido de su interés, porque a partir de ella vamos a generar una serie de actividades que ya les comparto en el mismo canal o en Google Classroom. Que Dios me los bendiga y que estén muy bien. Hasta luego, muchachos.